les había solicitado que trajéramos el cuaderno espiritual y un bolígrafo y también la Biblia. Si alguno quiere en este momento traerlo, se le ha olvidado, pues damos un momentico de espera para que lo traigan, porque hoy vamos a aprender a orar con los salmos. Como les había dicho hace 8 días, vamos a aprender cómo se ora con los salmos. Y nos vamos a dar cuenta que los salmos es prácticamente un diario de la persona con Dios. Es escribirle a partir de mis sentimientos, a partir de mis realidades, a partir de mi vida, lo que yo estoy viviendo. Por eso es importante el cuaderno espiritual, porque debemos dejar plasmados allí nuestro diario con Él, o sea, nuestros encuentros personales con Él. Nosotros, al escribirle, a tener esta modalidad de oración escrita, estamos escribiendo nuestros salmos y esos salmos nos van a servir. Volvemos sobre lo que más se habla de los salmos y la vida. El hombre habla con Dios, porque la oración, recordemos que es un diálogo, pero ese diálogo muchas veces puede ser de palabras, otras veces puede ser de intimidades, en la intimidad de Dios con la intimidad mía. Entonces, todo vivir los salmos, vivir y contar en los salmos nuestras vivencias, es lo que constituye un diálogo con Dios. Como quien dice, el hombre busca a Dios y Dios busca al hombre en sus conversaciones. Y lo más lindo, en nuestras realidades, la vida tal cual es lo que yo debo de compartir con Dios. Miremos, por ejemplo, anteriormente el rey David. El rey David, que fue un hombre con muchas dificultades y no le faltaba el diálogo con Dios. Y de estos diálogos de David salieron muchos salmos que hoy en día nos damos cuenta de la belleza que pueden tener y que intrínsecamente tienen esos escritos del rey David y que hoy en día los disfrutamos. David era una persona capaz de tratar en espíritu y verdad, porque se ponía en su presencia para conversar por medio de sus oraciones y ahí él se entendía con Dios. Eso mismo hacemos nosotros hoy en día cuando vamos de trato con Él, vamos a tratar con ese Dios, con esa persona en espíritu y en verdad. Recuerden esa lectura bíblica, que Dios lo que quiere son adoradores en espíritu y verdad, que comuniquen su realidad, que le digamos a Dios qué es lo que pasa en nuestras vidas, con simples conversaciones, con todo lo que la vida nos trae, que muchas veces nos trae dificultades, tristezas, gozos, alegrías, alabanzas. Muchas veces encontramos el camino cerrado. Todo eso es lo que escribimos en nuestras oraciones diarias, en nuestro cuaderno espiritual. Y es lo que más tarde te vas a dar cuenta que eres un salmista de tu vida. Los salmos, como nos estamos dando cuenta, son encuentros de vida, porque los salmos son la flor y fruto de un largo romance entre Dios y el hombre. Ese romance aún continúa, ese romance entre Dios y mi persona, es aquella comunicación que Dios tiene conmigo y yo tengo con Él. Porque ese encuentro que nos da la oración y que yo puedo escribir en esa oración escrita, pues es el cruce de dos rutas, de dos interioridades. El hombre busca a Dios y Dios busca al hombre. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué ese deseo de buscar a Dios? Porque Dios dejó en nosotros esa raíz, esa impronta, esa huella de que nosotros somos obra de Él.
y por eso ha dejado en nuestros corazones ese deseo de comunicarnos, ese sello de su imagen, ese deseo de estar en conversaciones con Él. Entonces, nosotros estamos buscando a Dios y Él también nos busca, porque somos reflejo de su figura. Es un encuentro vivo, mejor dicho, un encuentro de nuestra vida, una vida de dos. Y por ser vida, vamos a encontrar que vamos a comunicarle a Él desavenencias, lamentaciones, quejas, reconciliaciones, como una convivencia normal, normal. Allí es que nosotros vamos a escribir las oraciones escritas llamadas salmos. Los salmos han nacido también en circunstancias históricas concretas vividas por los salmistas, pues hoy en día escribimos nuestra historia en historias concretas, lo que nos está pasando. Y las anteriores, que los profetas eran los que escribían esos salmos, pues han sido recopiladas, y eso es lo que tenemos hoy en día en los libros de los salmos. Y han sido recopiladas, ¿por qué? Porque es la conexión que Dios ha tenido desde siempre con las personas y que hoy sigue teniendo esa conexión con nosotros. Entonces, mira que en ciertos salmos encontramos que los salmistas llevaban sus enfermedades. Muchas veces encontramos en los salmos que los salmistas llegaban a decirle cosas que ni siquiera nosotros en este momento podemos entender, porque hay veces que cuando cogemos los salmos nos damos cuenta de que el salmista escribe unas cosas que ni entendemos y que muchas veces en ese lenguaje de los salmos podemos llamar anatemas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir expresiones discordantes, imprecaciones deseando el mal, o sea, que las imprecaciones, el salmista está deseando el mal para las otras personas, y eso es lo que se llama anatemas, la maldad que había en ese momento en ese corazón. Por eso, cuando nosotros estemos leyendo los salmos y encontremos esas anatemas, que así se llama en el lenguaje de los salmos, podemos dejarlos a un lado, porque no es necesario que lo podamos comprender siempre, pues lo dejamos a un lado. Si yo cojo un salmo y veo esas imprecaciones o esas anatemas, los dejo a un ladito, pero también los podemos interpretar en el egoísmo que había en ese salmista en ese momento. Y ahí es donde el salmista pide misericordia. Misericordia, Señor, por el egoísmo que llevo, porque muchas veces uno escribe esa necesidad de misericordia, de ser comprendido por Dios para que nos muestre el camino. Y como el Señor en esa respuesta de esa oración escrita llamada Salmos nos da la respuesta. Bueno, entonces, así como nosotros estamos viviendo hoy nuestra historia, los salmistas también dejaron su historia grabada en ese tiempo. Entonces, eso es lo que quiero compartirles. Los salmos vienen desde hace muchísimo tiempo vienen los salmos. O sea que nosotros, si continuamos en nuestro cuaderno espiritual, escribiendo nuestra historia, nuestro momento actual, también estamos escribiendo los salmos. Por eso es importante que utilicemos nuestro cuaderno espiritual para escribir nuestra realidad, nuestra historia de hoy. Podemos decir, como les dije inicialmente, el diario con Dios. Les voy a explicar cómo se ora con los salmos. Nosotros podemos coger en la Biblia los diferentes salmos. Hay salmos que a ti te pueden remitir a momentos de misericordia, a momentos de alabanza, a momentos de abandono, a momentos de pedir perdón, a momentos de pedir luz, a momentos de reconciliación. Todos esos salmos, cuando nosotros empecemos a leerlos y a orarlos en la Biblia, es importantísimo que cada salmo le vayas poniendo a un ladito
lo que ese salmo inspira en ti. Me explico, si yo empiezo con un salmo y ese salmo me inspira alegría, entonces coloco a un lado alegría. En otro me inspira que debo de abandonarme en su voluntad, entonces le escribo a un ladito, abandono. Si en otro me inspira gozo, entonces le coloco a un ladito, gozo. Y si me inspira otro salmo, la misericordia, me siento perdonada, coloco misericordia. ¿Con qué fin hacemos esto? Porque esos salmos, cuando yo los estudio y me doy cuenta de lo que me inspiran en mi corazón, en un momento de mi vida que yo necesite el abandono, pues yo ya voy directamente a orar ese salmo, porque ese salmo a mí me inspira abandono. Si yo necesito alegría porque estoy triste, entonces busco directamente ese salmo que me inspira la alegría que necesito en este momento. Entonces voy directamente a ese salmo y lo oro. Por eso es importante que cada salmo de la Biblia nosotros le vamos haciendo el estudio personal. Quiere decir que cada salmo a ti te inspira una cosa, a mí me puede inspirar otra, a la otra persona le inspira otra cosa. Entonces, por eso es importante de que cuando nosotros leamos los salmos en la Biblia, me inspiren, le coloquemos la inspiración que yo llevo. Ahora, cuando yo escribo mis salmos en el cuaderno espiritual, yo les voy a poner ahí momentos de gozo. Este salmo o esta oración escrita la escribí cuando yo estaba en alegría. Esta oración o salmo cuando la escribí en tristeza. Cuando yo escribí esto, estaba agradeciendo. ¿Por qué? Porque también te van a servir en un momento dado de tu vida para que vuelvas sobre esa oración y te pueda inspirar y te pueda dar lo que estás buscando. Por eso las oraciones escritas hay que también ponerles con qué sentimientos estabas escribiendo, en qué momento histórico estabas escribiendo, para que vayas directamente a ellos, a mirarlos cuando sea necesario. Por eso es importante nuestro cuaderno espiritual. Bueno, les voy a leer cómo se debe orar con los salmos. Bueno, los salmos no se leen, se rezan. Ten anotados en tu cuaderno los salmos que más te dicen, clasificados según diferentes sentimientos como admiración, gratitud, comprensión y alabanza. Eso fue lo que les acabé de compartir. Esfuérzate por sentir con todo el alma el significado de cada frase que vaya identificando tu atención y emoción con el contenido y las expresiones o expresándolas con el mismo tono interior que sentirían los salmistas. Esto es cuando yo cojo los salmos de la Biblia. Cuando yo cojo mis propios salmos, me voy a identificar plenamente porque son mis sentimientos, son mis emociones las que yo plasmé en ese salmo. Colócate también imaginativamente en el corazón de ese salmista, ¿por qué no decirlo?, de Jesús, y trata de sentir lo que él sentiría al pronunciar esas mismas palabras. Cuando yo estoy leyendo en lectura rezada los salmos, porque son oraciones de otra persona, entonces yo me ubico en los sentimientos que tenían esas personas en ese momento que están expresando con esas palabras. Todo esto lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo, tratando de identificarnos con la disposición interior y adoración y asombro y acción de gracias del corazón de Jesús o del salmista.
porque eso fue lo que nos inspiró a escribir, así como a nosotros nos inspira escribir hoy nuestros salmos. También cuando estemos escribiendo nuestros salmos o cuando estemos orando o rezando los salmos en la Biblia, pues hay que tener un compromiso de vida. ¿Qué es un compromiso de vida? Es cuestionar tu vida a la luz de la palabra, aplicando permanentemente la palabra escuchada a situaciones concretas de tu vida, preguntándote a cada momento, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me está diciendo Dios en esta frase? ¿Qué me dice Dios para mi vida? ¿En qué sentido los criterios divinos encerrados en estas palabras pueden interpelar mi modo de pensar, de actuar? ¿En qué aspectos debo de cambiar? Cuando yo les coloqué esta frasecita maravillosa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es para que te des cuenta de que debes de interpelar tu vida a la luz de esa palabra. En la medida en que tu mente se adapte a la mente de Dios, en la medida en que tu mente se adapte a la mente de Dios, podemos decir que somos discípulas de Él. Y cuando estemos haciendo la lectura rezada de los salmos, esa lectura escuchada, como yo les he dicho, tu corazón siente el impulso de orar, déjalo, ora, ora libremente, desahógate libremente con el Señor. Escribe todo lo que tu corazón quiere decir. Porque mira, con este ejemplo te lo puedo decir. Si la lluvia cae y cae en el asfalto, lo mojará únicamente. Pero si la lluvia cae en un jardín, esa misma lluvia hace florecer tu jardín. ¿Qué quiero decir con esto? Abramos pues nuestros oídos para que con el corazón abierto, dispuestos a encontrar aquello que el Señor tiene para mí, tu corazón florecerá. Esa lluvia dará los frutos. Necesitamos oídos abiertos y un corazón dispuesto. Vamos a resumir todo esto que les he hablado en lo siguiente. Lee la palabra o los salmos o una lectura bíblica o una oración escrita o una oración rezada, leída. Léela lentamente. Saboréala gozosamente. Medítala cordialmente y aplícala diligentemente. Que la palabra para todos nosotros y para mí también sea la lámpara que ilumina mi camino, que ilumina tu camino. El pan que alimenta tanto mi alma como tu alma. Ese fuego que enciende el fervor de unas relaciones entre él y mi persona. Que tengan el fuego, tengan esa energía para saber vivir con él. Y que la palabra sea ruta que nos conduzca a ese vivir mejor.
a esa salvación. Salvarse es saber vivir. Salvarse es saber amar. Salvarse es ser el ser que debemos ser. Que esa palabra nos dé el latido que alimente nuestro espíritu. Ese espíritu que habita en nosotros, el espíritu de Dios, esté latiendo constantemente. Porque así vamos a encontrar la vida que nunca se va a acabar. Esta vida física se acaba. La espiritualidad, no. La espiritualidad sigue. La vida espiritual es aquella que nunca morirá y que seguirá. Te estoy diciendo todo esto porque vamos entonces a pasar a buscar en la Biblia los salmos, el salmo número 1 y el salmo 51, para los que tengan la Biblia. Vamos a dar unos momenticos para que lo busquen. Raquel compartió ahí en el grupo de WhatsApp una Biblia en internet, pues los salmos. Ah, qué bonito, Mari, muchas gracias por ese lindo apoyo. Pues a René, no a René, que fue el que lo compartió. Ah, gracias René por ese aporte tan maravilloso. Mira que todo esto lo hacemos entre todos. Qué lindo ese apoyo, René, gracias. Entonces, para que los que no la tienen físicamente, René nos ha compartido allí. Entonces buscamos el Salmo número 1, que es el que primero vamos a practicar la oración con los salmos. Bueno, en este Salmo número 1 nos vamos a dar cuenta de la maravilla que el salmista nos quiere comunicar. Bueno, mira, yo lo tengo acá. Mira, en el Salmo número 1, mira, es el Dios autor de la naturaleza humana. Solo quiere la felicidad del hombre. Es muy significativo que el primer salmo se extienda sobre el tema de la felicidad, así como el primer discurso de Jesús empezará con sean felices. En este salmo nos podemos dar cuenta de que habla de la felicidad del hombre. ¿Qué es este, Raquel? ¿El que te estoy compartiendo o no? Sí, sí. Sí, Mari, dichoso el hombre que no, sí, ese, sí. Muchas gracias. Entonces, Mari nos lo está compartiendo allí para que lo podamos leer. Entonces, vamos a leerlo cada uno en silencio. Y ya sabemos que el Salmo número 1 nos da felicidad. Nos dice que Dios quiere la felicidad nuestra. Entonces, cuando nosotros necesitamos sentirnos felices, vamos a este salmo. Y así sucesivamente con la lectura de los salmos para las personas que lo quieran hacer. Y si no, en los salmos personales también coloquemos con qué sentimientos y emociones yo escribí el salmo. Entonces voy a dar un momentico de silencio para que lo podamos leer.
Bueno, Mari, gracias. Ahora las voy a invitar a que escuchemos el audio de este salmo y nos vamos a dar cuenta de que cuando en el audio nos leen en una lectura orada, nos leen el salmo, al final la persona que lo lee, el número uno, Mari, no el 51, sino el uno, el número uno, nos damos cuenta de que termina esta lectura rezada con una oración personal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que cuando tú termines la oración de un salmo, la lectura rezada de un salmo, pasas a hacer tu oración personal, lo que ese salmo te inspira, lo que ese salmo saca de tu corazón. Eso es lo que queremos decir. Ahora, sí, Mari, ya te lo comparto. Espérate un momentito. No, Raquel, ya, es este. Sí, Mari. Entonces, vamos a escucharlo y nos vamos a dar cuenta que al terminar la lectura del salmo termina en una oración personal. Dale, Mari. Salmo 1. El salmo para alcanzar tus objetivos. Los salmos son una hermosa manera de orar que tiene grandes resultados, porque cuando oramos con la palabra de Dios, nuestra oración tiene mucho más poder. El Salmo 1 es un salmo que puede ayudar a las personas que están dispuestas a alcanzar un objetivo particular, ya sea personal, laboral o familiar. Por esta razón te invitamos a conocer este salmo con la certeza de que cada una de sus promesas son para ti y que muy pronto podrás conseguir tus anhelos, porque la palabra de Dios construye, permite y alcanza. Apropiate de esas palabras, repítelas hasta que sus promesas se queden grabadas en lo más profundo de tu corazón y vive con plenitud en las bendiciones que Dios tiene para entregarte. Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol, plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace, le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios, y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Oración final. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti para entregarte mi vida, mis necesidades y mis esperanzas. Por favor, dame sabiduría necesaria para obrar según tu voluntad. Dame la firmeza y la vivacidad del árbol plantado a la orilla de un río, y enséñame la virtud de la paciencia, porque los que saben esperar en tus promesas jamás serán defraudados. De mi parte trabajaré con amor y voluntad, dando cada día lo mejor de mí y esforzándome para alcanzar mis objetivos. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, y gracias por la promesa de que todas mis acciones serán de bienestar y edificación. Amén, amén y amén. Gracias, Mari. Bueno, ya miren cómo se ora con los salmos.
se hace una oración. Recuerden que cuando vamos a orar con los salmos hay que pedirle luz al Espíritu Santo, porque es es el Espíritu el que ora en nosotros. Entonces pedimos oración y presencia al Espíritu del Señor para que yo pueda tener un entendimiento, pueda tener un oído abierto, un corazón dispuesto y pueda florecer en mí esa palabra. Entonces nos ponemos en su presencia del Espíritu del Señor, leemos despacio, muy despacio, como ya se los he repetido, hacemos la oración del Salmo y luego terminamos con nuestra oración personal. Eso pues ya se los dejo para que esta semana lo podamos practicar y podamos sacar todos los días un salmo diferente y también escribir en el cuaderno espiritual. Pero también les traje otro salmo, que es un salmo, que es el Salmo 51, que es un salmo que muchas veces nos da malas interpretaciones. Lo traigo para que nos ilustremos de que cómo podemos mirar un salmo con otros ojos llenos de misericordia. Entonces, vamos a poner el Salmo 51 para que aprendamos a leer y orar con este salmo. Podemos empezar más. El Salmo 51 es todavía para algunas personas un salmo como sombrío, amenazante, salmo de la culpa y del pecado, salmo que se cantaba y se rezaba no sé cuántas veces acompañando a los difuntos a la sepultura, el salmo típicamente llamado miserere. Debido a estas reminiscencias del pasado sobre el presente, es que para algunas personas todavía es un salmo desagradable, un tanto sombrío, contra toda esa impresión que pudiera existir todavía en algunas personas. Puedo garantizarles que entre los 150 salmos no encontrarán otro que contenga tanta consolación divina, tanta profundidad, tanta belleza espiritual. Desde la primera hasta la última palabra van a ver ustedes cómo recorre un binomio maravillosamente evangélico: humildad, confianza, confianza, humildad. Si retiraran el nombre de Dios y lo sustituyeran por la palabra Padre, nos encontraríamos en el corazón mismo del Evangelio, junto a las grandes parábolas de la misericordia del Señor. Y si un título pudiésemos darle, sería este: el gran salmo de las misericordias del Señor. A pesar de que aparece tantas veces el concepto y la palabra pecado, paralela y simultáneamente se levanta la misericordia de Dios como una muralla muchísimo más alta. A pesar de que aparece ahí tantas veces esas palabras sinónimas: iniquidad, delito, culpa, sin embargo, no van a sentir en ningún momento ustedes ahí lo que llamamos los complejos de culpa o humillación. La humildad es hija de Dios. La humillación es hija del orgullo. La humildad es la fuerza más positiva del Evangelio y de la humanidad. La humillación es autodestructiva.
La gente se humilla porque siente rabia de no poder mantenerse dentro del cuadro de virtudes y valores que recibió, pues en su juventud o en otras épocas de su formación, y siente ganas de castigarse a sí mismo. Humillación es una venganza en contra de sí mismo, y de consiguiente la humillación es hija del complejo de omnipotencia, todo ello fatal. Y todo esto debido a aquella prédica que se ha hecho a lo largo de los siglos. Eres un miserable porque eres un pecador, porque levantaste la frente delante de Dios. Los gusanos que se arrastran por el suelo son más dignos de vida, que tú no mereces que el sol te ilumine, miserable pecador, y todas aquellas cosas de ese tono, creyendo que estábamos haciendo pues un servicio o una cosa agradable a Dios. ¿Cuál Dios? Un Dios que se sienta en el trono y satisfecho. He aquí la palabra sacrosanta, satisfacción. Satisfecho ese Dios al ver a sus pobres hijos torturándose, ensañándose contra sí mismos, golpeándose, y ese Dios, al ver que están estos desgraciados hijos pecadores, están llorando y arrepentidos, bueno, pues ya está, ese Dios queda satisfecho en su furor. Bueno, ya ven que son proyecciones de nuestros instintos y sentimientos más salvajes. Qué cosa más contraria a lo que nos reveló Jesús. No son cosas agradables a Dios, son los fondos más negativos del corazón humano, los fondos sadomasoquistas, no muy lejos de la necrofilia y emparentados con el instinto de la muerte, ni más ni menos, lo más autodestructivo y horrible. Y la vida me enseñó que estos complejos de culpa que nosotros hemos insistido a lo largo de los siglos de esa manera tan esmerada y los hemos cultivado, esos complejos de culpa son la fuente principal de tristeza y de angustia para las almas precisamente piadosas. Y lo he visto con mis propios ojos, no centenares, sino millares de veces, personas que por estos complejos de culpa han pasado la vida llena de tristeza, de miedo y de angustia. Yo lo he visto esto. Una religión que es para traer las felices noticias y traer alegría al corazón, resulta que estamos metiendo sombra y tristeza en los corazones. Y así se entiende, ya se pueden imaginar que esta gente a veces que comulga todos los días y piadosa y escrúpulos y todo eso, todo fomentado sistemáticamente en el nombre de una teología desenfocada y antievangélica, así se comprende que esta gente muchas veces no son de ninguna manera un modelo de tolerancia, de caridad, de comprensión, sino todo lo contrario, de chismes y cuentos y picotear en todas las direcciones, no siempre, pero esto se ha... Pues claro, les hemos enseñado a ser enemigos de sí mismos, de sí mismas, y claro, enemigos de todos, de la humanidad. Fatal. Ya nosotros ya explicamos ayer la revelación que Jesús nos hizo de su Padre y nuestro Padre. Y los dos sentimientos típicos que se esconden detrás de las obsesiones de culpa son tristeza y vergüenza. Binomio auténticamente de muerte frente a aquel binomio que vamos a ver en el Salmo 51, que es auténticamente de vida y evangélico.
Confianza, humildad, humildad, confianza. Por eso de nuevo no me cansaré de decirles y de repetirles: avergonzarse de sí mismos, sálvense, escápense, despídanse. Avergonzarse de sí mismos es un torturarse, destruirse a sí mismos. De nada. Avergonzarse de uno mismo, de nada, Dios mío. Son también ecos lejanos de los complejos de omnipotencia. Entristecerse de sí mismos, de nada, Dios mío. Es otra manera de autodestruirse y también ecos lejanos de los complejos de omnipotencia. Todo fatal. Avergonzarse, entristecerse de sí mismos, de nada. Y si ustedes entienden por arrepentirse, si entienden por arrepentirse, entristecerse y avergonzarse, les voy a decir: arrepentirse de nada, de nada. ¿Qué entonces? Lo que vamos a encontrar admirablemente en el Salmo 51, reconocer humildemente: no estoy bien, tengo que cambiar. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué puedo hacer? Recen por mí, remodélame, reconstrúyeme, haz de mí una nueva creación. Es decir, una humildad profunda y una gran confianza simultáneamente. Eso sí que es típico y específico del Evangelio y del Salmo 59. Bueno, hecha toda esta introducción, vamos a entrar en el Salmo. Y vean ustedes, las primeras palabras son un acorde formidable para la sinfonía del Salmo. Aquí traduce así: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Vean qué maravilla, de humildad por un lado y de confianza por el otro lado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Menos mal que el salmista no hizo lo que nosotros aconsejamos. Capítulo primero, piense en sus pecados. Así hacemos nosotros. Menos mal que no hizo nada de eso, sino dijo el salmista, capítulo primero: no se mire a sí mismo, levante los ojos y clávelos en aquel cuya naturaleza y esencia es clemencia, misericordia, benignidad, bondad. Por eso se salvó el salmista, porque entró en la escena haciendo un acto de fe en el amor, la misericordia gratuita, nunca merecida de Dios nuestro Padre. Por eso se salvó. Y vean qué maravilla, cómo va a ir a lo largo de todo el Salmo el binomio de la confianza y humildad, humildad y confianza. Lava del todo de mi delito, Dios mío. Límpiame completamente de mi pecado. Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame otra vez, Dios mío, y quedaré más blanco que la nieve de las montañas. Que yo pueda experimentar el gozo y la alegría que perdí. Que se alegren los huesos quebrantados, que quiere decir mi alma que fue oprimida por la tristeza y la vergüenza, ahora que me han revelado, ahora que he sido notificado de las noticias primaverales felices que trajo Jesús de Nazaret de parte de su Padre. Ahora, al enterarme de todo esto, hasta los huesos calcinados se cubren de verdor y de primavera y de belleza. Aparta por favor de mi pecado tu vista, Dios mío. Borra en mí toda culpa, mi Señor. Crea en mí un corazón nuevo, Dios mío. Renuévame por dentro con un espíritu de firmeza. Por favor, no me arrojes lejos de tu rostro.
Por favor, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme aquella alegría de tu salvación que yo perdí con el pecado y afiánzame con un espíritu de generosidad. Líbrame del egoísmo y de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, porque yo sé que un corazón penitente, pobre y humilde, tú nunca desprecias, Dios mío. Vean qué maravilla, amigos. Vean qué maravilla. Parece mentira que tantos siglos antes del Evangelio se hubiese escrito un salmo tan maravillosamente evangélico. Ese es el tono general del salmo. Versículos 5, 6 y 7. ¿Qué pasa en esos versículos? Pues que ahora sí, ahora el salmista se mira a sí mismo. Vean ustedes, mis hermanos, es una genialidad. No hay ningún tratado de psicología moderna que nos analice y psicoanalice y trate con tanta profundidad y belleza los misterios profundos del corazón del hombre. La genialidad del Salmo está en eso, que el salmista entra en el escenario y pide confiado el perdón y la misericordia de aquel que sabe que es amor y misericordia. Y después que ha hecho eso y se siente seguro de ese perdón y de esa misericordia, ahora sí se mira a sí mismo y hace una severa y serena y casi descarnada autocrítica, es decir, entra la humildad. El primer pie del binomio, entra la humildad. Versículo 5. Pues yo reconozco mi culpa, Dios mío. No tengo por qué avergonzarme, pero el pecado está patente y evidente delante de mis ojos. Versículo 6. Peor todavía, contra ti, solo contra ti yo pequé. No voy a racionalizar como aquellos que hablan pecado contra la comunidad, pecado contra la iglesia. ¿Qué cosa es la comunidad? La comunidad es un ente abstracto, una idea platónica y nada más. No hice nada contra la comunidad. Lo que hice fue contra este tipo y un juego maquiavélico para que él nunca se diera cuenta de quién lo traicionó. Pero este tipo es tu hijo, Padre mío. Y si a mí me quieres tanto, a él lo quieres tanto. Y lo que hice contra este tipo te dolió a ti, Padre mío. En definitiva, lo que hice contra este fue contra ti y solo contra ti. Peor todavía, si tú y yo vamos a un tribunal, yo sé que seré declarado reo y tú resultarás inocente. Versículo 7. Peor todavía, así vengo desde el seno de mi madre. Mis raíces son impotencia y culpa. Peor todavía, hago lo que no quiero y dejo de hacer aquello que me gustaría hacer. Si hago lo que no quiero, ¿quién manda en mí? San Pablo dice que manda la ley del pecado. A veces no me gusta repetir demasiado esa palabra tan fea, porque estoy convencido que de tanto repetir a lo largo de los siglos y de los milenios, esa horrible y fea palabra de pecado, 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 podemos estar haciendo y estamos haciendo de una religión primaveral, lleno de felicidad y de luz que es el Evangelio, podemos ir transformando todo eso en una religión obsesiva y sombría. Bueno, gracias Mari por ese compartir.
Miren, allí les traje dos formas de orar con los salmos para que aprendamos a encontrar el sentido de ellos. Mira que en el primero nos hablaba de conseguir los objetivos, de ser felices y todo aquello que nos presenta ese salmista y que allí nos invita a hacer la oración. En todos los salmos nos invitan a hacer la oración personal. Cuando se terminen los salmos, la oración con el salmo, pues usted hace su oración personal. Y si la hace escrita, pues mucho mejor porque la vas a dejar plasmada en tu cuaderno espiritual. Aquí en este salmo, que es bastante fuerte, se los traje para que podamos aprender a encontrar en esas palabras fuertes que les decía yo, cómo se puede encontrar lo que es la misericordia, la humildad. Mire que cuando en esa época y que ya se ha mandado a recoger mucho la palabra pecado, hoy podemos decir que es la falta de no saber amar. Eso es, el no saber amar es lo que hace que en la vida no tengamos unas buenas relaciones, que no tengamos una armonía en nuestras relaciones. Entonces podemos cambiar la palabra pecado por el no saber amar. Entonces, ¿a qué nos invita? A que aprendamos a amar. Cuando yo aprendo a amar, por ende, me separo de todo aquello que desarmoniza. Entonces, mire que yo puedo aprender en ese salmo cómo es que yo pido al Señor que me libre de esa incapacidad de amar, que me llene de la humildad, que es amor, que me llene de confianza, que es amor, que me dé su misericordia, que es amor, que me llene de bondad, que es amor. Entonces, si Dios es amor, como lo hemos venido diciendo, si yo me relaciono con ese ser de amor y le pido, enséñame a amar, porque Él nos dice, ama a Dios como a ti mismo. Y cuando Él habla de amarnos nosotros mismos, es que el amor empieza por mí, empieza amándome yo. Y amarme es aceptarme, es reconocerme, es ir a la oración para que Él me dé la fortaleza de saber amar. Entonces, mire que les traigo, esto es para que tengamos una visión de los salmos y se van a encontrar con otros muchos cuando los vayan a orar. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, les quedó claro o qué quieren saber de más. A ver si alguno quiere abrir su micrófono, que ya hemos aprendido que orar en lectura rezada y escuchada. Sabemos la oración escrita, escribir nuestros salmos. Y hoy podemos decir cómo entender los salmos, cómo construir nuestros salmos a partir de mi historia personal de hoy. Anteriormente se usaban otras palabras, otro léxico. Hoy usamos otras, pero seguimos siendo criaturas necesitadas de esa relación con Dios. Bueno, no sé si alguno quiere compartir y si no, demos un momentico a ver quién quiere compartir, si les quedó claro, si quedó inquietudes. Yo, René. A mí me llegó mucho algo que me pareció muy impresionante que lo dijo este señor, y es cómo humildad y humillación pueden tener la misma raíz, pero son totalmente lo contrario. Una está llena de amor y de bondad para sí mismo, y la otra está llena de orgullo y de razones por las cuales me separo. Entonces ahí yo creo que está como, para mí la respuesta, gracias Raquel, de hoy más potente ha sido esa. Es como
como tener la humildad de reconocer y de ver mis sombras sin escondérselas a Dios. Pues eso para mí es un salmo, es como encontrar ese diálogo totalmente honesto y transparente. Gracias, tía. Ok, Gracias. gracias. Los salmos tienen una gran ventaja y la oración escrita tiene una gran ventaja porque yo puedo desbordarme en honestidad. No tengo que tapar absolutamente nada, nada. Tal cual yo me siento, tal cual vivo mis emociones, tal cual es mi vida hoy, la puedo plasmar. Y en ese plasmar el Señor te va a dar una respuesta. ¿En qué? En que te va a fortalecer, en que te va a dar la luz, en que te va a dar las fuerzas, en que te va a dar claridad, en que te va a dar discernimiento, en que vas a mirar criterios de Dios con mis criterios de hoy. Todo eso vamos a encontrar en la oración. Entonces, mire qué lindo es aprender a orar. Aprender a orar en diferentes formas, porque todos somos diferentes, porque las situaciones de nuestras vidas cambian todos los días. Hay días que yo estoy de gozo, hay otros días que soy de tristeza, hay otros días que yo ni sé cómo me siento, hay otros días que, mejor dicho, no hay con qué cogerme de bailar y de gozar. Hay otros días que la vida es clarísima para mí. Hay otros días que el camino se me estrecha. Hay otros días que, por decirlo, hay luz. Hay otros días que son de oscuridad. Esa es nuestras vidas. Es la tuya, es la mía. Es la mía. Pero lo más lindo es que tenemos una comunicación, cómo llamar, por decirlo así, hacer una llamada en oración a ese Dios que me va a dar una respuesta, que me va a socorrer, que me va a dar la alegría que me está faltando, que me va a dar la esperanza que necesito. Es saber orar. Eso es la oración. El mejor regalo que te puedes dar en tu vida es aprender a orar. Con tu historia personal, con lo que pasa en tu vida hoy tal cual, en completa honestidad. Saber que soy luz y sombra y el Señor ser tan grandioso de darme la alegría de acogerme en la luz y la sombra que soy. Porque mira que la belleza de la sombra es la luz que lleva. Esa es la belleza. Entonces no podemos dejar de tener sombras. Necesitamos las sombras para poder encontrar la luz. Mira la luz que encuentra René entre humillación y humildad. Vienen de la misma raíz. Y una es hija del amor y otra es hija del orgullo. Y así sucesivamente, si seguimos orando todos los días, encontraremos todas esas luces, toda esa claridad. Y esa claridad para mí me da una plenitud de vida, una aceptación de lo que soy. Bueno, ya hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias. La Gine, De bueno. verdad que quiero darles las gracias. Y Diosito de verdad sabe cómo hace sus cosas. Hoy para mí una enseñanza muy grande, porque de hecho cuando yo he encontrado párrafos, digámoslo así, porque siempre lo he visto así, como tan bruscos, como tan violentos,
Y hoy en la gran enseñanza encuentro de que, bueno, fueron escritos por seres humanos común y corriente, que también en su momento de escritura llenaron esos escritos, se desahogaron, fueron eso, su desahogo, y quedaron ahí plasmados. Y lo lindo que nos dice es cuando encuentren palabras o frases como estas, simplemente déjenlas pasar y, y conéctese con las cosas que realmente necesitamos para hacer esa conexión con Dios. Que yo sí me decía a veces, wow, ¿cómo puede estar escrito eso tan violento en una Biblia? ¿No? En donde se refleja como rabia, como un resentimiento, como una forma de, yo a veces lo veía como, yo no creo que Dios quiera esto para el hombre, porque lo escriben así, si Dios no quiere esto para el hombre. Entonces era que a veces se me olvidaba que lo había escrito era hombres, en, eh, seres humanos como nosotros, que nos desahogamos y como tú lo dices, nosotros podemos escribir nuestros propios salmos y somos nosotros que plasmamos esas bienaventuranzas o desahogos o lo que queramos plasmar en ellas, que es una forma de desahogarnos y hacer la conexión con Dios. Y, y me parece muy lindo el poder como, digamos, reconciliarme con la Biblia, porque es una forma de verlo, reconciliarme con la Biblia. Porque sí, a veces yo decía, o cuando escuchaba predicar a ciertas personas como con rabia, decía, no, o sea, no me hallo, no me conecto con ese tipo de predicaciones. Y hoy encontré un regocijo muy bonito y me encantó ese encuentro. Gracias, Ginette, por ese compartir tan lindo. Mira, por eso yo traje esos dos salmos, para que entendiéramos que en la Biblia se van a encontrar esas dos clases de comunicación. Pero miren que cuando yo les traigo eso del Salmo 51, es para que podamos entender las sombras que hay, pero que detrás de esa sombra hay una gran luz. Si en un salmo yo deposito y escribo todo mi sentir egoísta, estoy plasmando mi egoísmo. Pero si yo lo estoy plasmando en oración, ¿qué estoy buscando? Que Dios me dé la luz, que Dios me dé la fortaleza para dejarlo, para dejar ese egoísmo y convertirlo en amor. Porque si yo voy a Él, estoy buscando es, ayúdame a salir de este barro. Ayúdame, que yo no he podido solo. Ayúdame porque no encuentro la luz. ¿Y cuántas veces no utilizamos nosotros cuando estamos en esos momentos palabras soeces? Pero detrás lo que estoy buscando es luz. Si lo vamos a ver en otra forma, es lo siguiente. Hay personas, escritos, palabras y todo lo que ustedes quieran que encontramos en la vida. Que uno dice, no, pero ¿qué es esto tan horrible? Yo no voy con eso. A mí eso me molesta. Esas personas, esos hechos, esas palabras me están enseñando lo que no debo ser. Maestros que me dicen, no lo hagas. Porque hay maestros que te dicen, imita, y otros, no lo hagas. Porque miren lo que estoy. Cuando tú ves una persona descontrolada, inmediatamente tú te paras y dices, no, yo necesito controlarme, yo necesito, entonces te enseña todo lo contrario.
Entonces, analicemos esos maestros, esas palabras y esas situaciones para no hacerlos, porque son también maestros de vida. Es lindo ver la luz y la oscuridad, que somos luz y oscuridad, así tal cual. Somos la luz y la oscuridad. Y así tal cual nos aceptamos, nos queremos, nos amamos. Ese es el amor que necesitamos construir, necesitamos vivir y necesitamos orar. Porque también en los salmos encontramos la oración universal, la oración comunitaria. Porque si yo me dirijo a Dios con mi historia, pues yo también me dirijo a Él con la historia de mi país, con la historia de mi comunidad, con la situación mundial. Entonces la oración también me da para orar comunitariamente, en comunidad, para pedir luz para el mundo. ¿Cuántas veces no pedimos la paz para el mundo, para nuestro país? Pedimos paz para nuestro hogar, pedimos paz para nosotros mismos. Entonces los salmos y las oraciones nos dan para todo eso. Tanto orar por mí, orar por ti, orar por todos y orar por toda la humanidad. Bueno, ya entonces hemos terminado y espero que les haya quedado un poquito claro el orar con los salmos, el reconciliarse con la Biblia, como Ginette nos dice. Qué lindo, porque cuando nosotros oramos con las lecturas bíblicas, no con los salmos, sino con las lecturas bíblicas, les sugiero cambiar el nombre de las personas que hay ahí. Por ejemplo, si está Moisés, si está Elías, si está cualquier personaje que está en la Biblia, si está María, si está Jesús, si está José, cualquier personaje, cámbialo por ti. Coge esa persona que eres tú. Mira que digo yo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Estoy pidiendo ser como Él. Entonces, mira que nosotros para aprender a orar con los textos bíblicos, también hay que aprender a cambiar esos personajes por mi nombre. Si estoy en una situación, en una lectura, en una situación, en un contexto, yo me ubico, me traslado a ese contexto. Y si en alguna lectura Jesús responde, me responde a mí. Y el caso contrario, si yo soy Jesús, ¿cómo le respondo a esa persona? Eso es saber orar con la palabra, y también vimos hoy orar con los salmos. Bueno, entonces queriendo Dios y queriendo la voluntad de todos nosotros, nos estaremos viendo dentro de 8 días. Si hay alguna inquietud, me lo hacen saber. Vamos a tocar el tema de la modalidad visual. ¿Cómo vamos a orar visualmente? Es otra modalidad. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos traer una estampa, una fotografía, una imagen, de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes tengan que les comunique algo, para que aprendamos la modalidad visual. Hay personas visuales, hay personas también auditivas, que también en otro momento vamos a aprender la modalidad de oración auditiva, que también es otra forma de orar, que las vamos viendo paso a paso. Para dentro de 8 días, entonces, vamos a tocar la modalidad de oración visual. Le pido a Dios que todo lo que hemos compartido dé fruto en sus corazones.
que todo lo que llegue a sus oídos le sirva para que florezcamos y formemos un lindo jardín de personas llenas de amor, personas que oramos para que podamos dar frutos. Entonces, gracias por su presencia, gracias por su compartir,